Alabado Dios. Bendito el que vive para siempre. Te adoramos, Señor. Grande y maravilloso es el Señor. Santo, santo, santo. A Dios sea la gloria. A Dios sea la honra. A Dios sea el poder. Santo eres tú, oh Dios, merecedor de alabanza, merecedor de gloria. Bendito el que vive para siempre. Bueno es el Señor. Agradable es el Señor. Bendito el que vive para siempre. Dios es bueno. Dios es bueno. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Alabado sea el Señor. Santo eres Jehová, merecedor de toda gloria, merecedor de toda honra. Santo eres, Señor. Bendito el que vive para siempre. Alabanzas al que vive. Alabanzas al que vive. Alabanzas al que vive. Bendito eres, Jehová. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Padre, que todo lo que hablemos, Señor, en esta tarde sea de bendición para las vidas. Te pedimos, Padre, de manera especial que tú toques a las vidas que nos puedan estar viendo, Señor. Te pedimos, Señor, tu intervención. Te pedimos, Señor, tu cuidado. Te pedimos, Señor, que tú seas hablando a las vidas. Santo eres Jehová. Santo eres Jehová. Grande y maravilloso eres tú, Señor. Merecedor de alabanza. Merecedor de alabanza. Merecedor de alabanza. Santo el que vive. Santo el que vive. Santo el que vive. A Dios sea la gloria. A Dios sea la honra. A Dios sea el que vive. Bendito el que vive para siempre. Santo, santo, santo. A ti sea la gloria, oh Dios. A ti sea la honra, Maestro. Permite que lo que hablemos en esta tarde sea de bendición para las vidas. Para los que nos miren a través de este Facebook Live, Señor. Los que nos miren a través de, aleluya, YouTube y otras redes sociales, Padre. Permite que tu bendición, tu cuidado, tu protección sea para cada uno. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el poder, por los siglos de los siglos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Y esperamos, Padre, que esta palabra sea de profundidad para las vidas, que nos puedan mirar, Señor, nos puedan escuchar a través de las redes sociales, a través de todos los medios, Padre, que tú nos permitas alcanzar para la gloria de tu nombre. Bendito el que vive, bendito el que vive para siempre. Oh, hermanos, muy buenas tardes. Hoy 23 de abril del 2020. Hoy queremos tener un tiempo de una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón y queremos, ¿verdad?, compartirla con cada uno de ustedes. En esta tarde queremos, ¿verdad?, exaltar el nombre de nuestro Dios. Y quiero hablar esta tarde sobre el tema de Dios es el poder. También bajo el tema en Dios, el poder que actúa de Dios en nosotros. Y es importante que nosotros podamos entender que el poder de Dios que actúa en nosotros es para que calcemos un nivel espiritual cada día mayor. Hoy queremos hablar bajo este tema de Dios es el poder. Y ese poder que también dio Jesús a la iglesia, a cada uno de los que estamos aquí. Y queremos compartir esta palabra hermosa con cada uno de ustedes que nos puedan estar viendo. Y queremos enfatizar en lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 62:11. En el Salmo 62:11
hay una palabra que nos dice hermosa, y dice la palabra del Señor: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Vuelvo a repetir, el Salmo 62:11 dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y cuando hablamos eso, hermano y amigo que me escucha, hay un poder que es de Dios. Un poder que nosotros como cristianos debemos de conocer. Ese poder que también debe actuar en cada uno de los creyentes, de los hijos de Dios. Y la pregunta que inicialmente nos debemos de hacer es: ¿en qué consiste el poder de Dios? ¿En qué consiste el poder de Dios? El poder de Dios debemos de entender lo que es lo que decimos la omnipotencia de Dios. Es importante que entendamos que Dios puede hacer cualquier cosa que desee. Dios es soberano, Dios es rey. Y como soberano, y dice la Biblia que Él es Dios de dioses, Señor de señores, Dios puede hacer cualquier cosa que Él desee. Dios en su poder es infinito. Y por tanto, su poder no puede disminuir. Dios nunca ha perdido una batalla. Dios nunca ha perdido una guerra. Y lo que Dios dice que hará, Él lo hará, porque nadie se lo puede impedir. Dios es soberano. Y Dios hace cualquier cosa, lo que Él desee, en su forma, en la forma que Él quiera. Y tenemos que entender que cuando Dios dice que Él hará, nosotros no tenemos que entender cómo Él lo hará. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que si Él dijo que haría, Él lo hará. Y no hay nada que pueda decirle a Dios, ni hay nadie que le pueda decir a Dios lo que tiene que hacer. Y esto es muy importante que nosotros como creyentes tenemos que entender. Dios es el Rey, es el Señor de señores, y Dios hace como Él le plazca. En la omnipotencia de Dios, nosotros como creyentes tenemos que radicarnos y cubrirnos. ¿Por qué, hermano y amigo que me escucha? Porque en el poder de Dios actúa el milagro para nosotros. Es importante que entendamos que en ese poder es que nuestra fe tiene que aguantarnos. Tenemos que sostenernos en que Dios, para Dios, todo es posible. Y si para Dios todo es posible, tu problema, tu crisis, tu situación se puede resolver en las manos de un Dios vivo, en las manos de un Dios poderoso, en las manos de un Dios que tiene toda autoridad y todo poder para actuar. Eso nos dice entonces que esa característica de la omnipotencia de Dios es vital para que nuestra fe sea aumentada. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Muchas veces nosotros queremos que Dios actúe de una manera, pero Dios quiere hacerlo de otra forma, porque Dios sabe cómo tiene que hacer las cosas. Y Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Dios sabe que tenemos que actuar, cómo debemos de actuar para que nosotros, ¿verdad? Él actúa para que nosotros comencemos a obrar en fe. Ahora, si nosotros vemos eso, mire lo que dice en Génesis capítulo 18, versículo 14. Nos dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti,
y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Fíjense que a una mujer estéril que no podía tener la probabilidad de tener un hijo, y a la edad que Sara tenía ya dice la Biblia que sus reglas, la costumbre de la mujer se había cesado, ya no tenía menstruación Sara, ya era imposible para el hombre que Sara pudiera tener un hijo, pero Dios le dijo a Sara que iba a tener un hijo. Y si nosotros vemos eso, para Sara era imposible y Sara se ríe. ¿Por qué se ríe? Porque era mentalmente difícil entender, humanamente, que lo que le estaba diciendo Dios iba a poder ser. Por eso, cuando Dios a través del ángel le dice que va a tener un hijo, ella se ríe y se sorprende, como muchas veces nosotros nos sorprendemos cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice una palabra, y muchas veces para nosotros es casi imposible, o más bien decimos, esto es imposible que pase. Pero Dios te dice en esta tarde estas palabras. ¿Hay algo para Dios difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Si Dios es omnipotente, para Dios todo es posible. Así que si vemos eso, ¿cómo actúa? ¿Cómo es el poder de Dios? El poder de Dios, número uno, es irresistible. Cuando decimos esta palabra, que el poder de Dios es irresistible, es que cuando Dios dice algo, se va a hacer. Cuando Dios dijo, hágase la luz, esta no podía resistirse al poder de la voz de Dios. Por eso nos dice la Biblia, y fue la luz. Porque es importante que entendamos que en el poder de Dios es un poder que es irresistible. Cuando Dios habla, sucede. Cuando Dios dice que se hará algo, se hace. Y en Génesis nos dice la palabra que cuando Dios dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Cuando Dios dijo, hágase los animales según su especie, así se hizo. Así que vemos, hermanos, que Jesús, cuando llama a Lázaro, porque Jesús es Dios, cuando Jesús llama a Lázaro y le dice a Lázaro, sal de tu tumba, Lázaro no se pudo resistir. Lázaro tuvo que salir de la tumba. La muerte no pudo retener a Lázaro, porque en el nombre de Jesús, cuando Jesús abrió su boca y bajo la autoridad y la omnipotencia de Dios que estaba en Jesús, y le dijo a Lázaro, sal fuera, la muerte no lo pudo retener, sino que vino a la vida Lázaro, y vino Lázaro y salió fuera. Entendamos eso, porque cuando Jesús con su voz gritó a la tormenta, calla, enmudece, ella no podía hacer otra cosa que callar y enmudecer. Por eso es importante que entendamos que Jesús es Dios y su poder es irresistible. Y eso nos ayuda a entender que cuando Dios dice se hará, es irresistible, Dios lo hará. Dios habla y Dios hace. Jesús dijo y se hizo. Y es bien importante que entendamos que la voz de Dios es irresistible. Número 2, es que su poder no necesita medios. Dios puede hacer su voluntad con medios sobre los medios, contra los medios o sin medio. En otras palabras, Dios hace las cosas aún de la nada. Dios hace las cosas utilizando algún medio, o utiliza a los mismos adversarios de la iglesia
para bendecir a la iglesia. Dios hace como Él quiera. Y Él no necesita medios, sino que Él los crea. Y luego de creados también los sigue reusando. Esto nos quiere decir a nosotros que Dios quiere que nosotros entendamos que Él tiene una perfecta libertad para hacer cualquier cosa. Nosotros no necesitamos de materiales para hacer las cosas, sino que cuando Dios puede crear de la nada, Dios hace milagros creativos. Oiga, me acuerdo de una vez que estaba predicando en Restauración y Dios hizo un milagro en una niña que tenía problemas cardíacos. Los padres estaban desesperados porque tenían que hacerle una operación de corazón abierto a esa niña. No tenían los recursos, no tenían los medios para esa operación, y eso iba a hacer que la niña le quedaba poco tiempo de vida. Pero fueron a una campaña evangelística que yo estaba predicando y yo vi que había algo sobrenatural ese día. ¿Y sabe qué? En una oración sencilla pero con poder, Dios hizo el milagro y aquella niña fue sana para la gloria y la honra del Señor. Si yo entiendo eso, hermano, podemos ver que número uno, el poder de Dios es irresistible, y número dos, el poder de Dios no necesita medios. Pero Dios hace lo que tenga que hacer. Aún Dios crea de la nada para hacer algo para la iglesia. Dios hace milagros creativos. Yo le llamo creativos porque son milagros que Dios actúa en fe y hace algo poderoso en la vida de los hombres. Cuando vemos eso, hermano, yo le decía a la iglesia en un tiempo atrás de una mujer que cuando yo era pastor en Jayuya, aquella mujer mayor, una anciana pero llena del poder de Dios, porque aquí es donde está el punto. Cuando somos llenos del poder de Dios, el poder de Dios actúa en nosotros. Y aquella mujer tuvo una necesidad. Por una situación que no nos enteramos, ella tampoco nos lo dijo, le habían retenido el seguro social. Y llegó un día que aquella hermana no tenía dinero para comprar. El vecino de ella era un santero. Y ella estaba orando a Dios, pidiendo a Dios un milagro. Y aquella mujer empezó a orar. El vecino la escuchó orando. Y ella le decía a Dios: Dios, súpleme a mi necesidad. El vecino cogió y fue a Econo, un supermercado, y compró una buena compra. Y se la puso la compra en el frente de su casa. Y aquella hermana, cuando abrió su puerta en la mañana y vio la compra, comenzó a adorar a Dios. Y al adorar a Dios comenzó a alabarle, se gozaba porque ella, todo lo que ella necesitaba para su casa, aquel hombre se lo había comprado. Cuando aquel hombre dijo: ¿qué Dios ni qué Dios te trajo eso? Solo trajo yo. Ella dijo: gracias Dios, porque aún utilizas a tus adversarios para bendecir a tus hijos. Dios en su poder no necesita medios. Dios no necesita. A veces nosotros estamos esperando que Dios intervenga en nuestra vida y creemos que Dios va a actuar de una manera y Dios actúa de otra. ¿Por qué? Porque Dios trasciende a nuestra mente. Dios hace como Él quiera, y eso es importante. Yo le he dicho a mi iglesia: nunca ore a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Simplemente tiene que orar para que la perfecta voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque en su perfecta voluntad Dios sabe cómo lo va a hacer.
Y eso es importante. Es importante que entendamos, hermanos, que Dios es eterno. Dios es eterno. Dios siempre ha existido. En Isaías capítulo 40, versículo 28 al 29 nos dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, al cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oiga, amigo, hermano que me está escuchando, Dios es eterno y Él creó todas las cosas. Dios tiene el poder porque Él es el creador de todo lo que sabemos, aún de aquellas cosas que nunca hemos visto. Dios es creador. Y Dios tiene poder para actuar a favor de nosotros. Dios no se cansa, Dios no se aburre, Dios no se desfallece, Dios no está cansado. En Dios no hay limitación, Él es todo omnisciente. En otras palabras, Él lo sabe todo. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Y eso nos tiene que sostener en nuestra fe para saber que Dios está en todo lugar, todo lo sabe, y también es omnipotente porque tiene todo el poder. Todo el poder de lo que vemos se radica en Dios. Y Dios ha transferido su poder. Y a la iglesia le dio un poder. Y si vemos eso, hermano, Dios es eterno. Por su poder, las barreras y los muros caen. Y lo que es imposible se vuelve posible. Allí es donde estamos nosotros sostenidos. Donde nosotros tenemos que entender que las murallas que nos han impedido a nosotros alcanzar el milagro de Dios se van a derrumbar cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza y toda nuestra fe en el Salvador, en el Señor. Esto significa, hermano, que de la misma fuerza, el mismo poder indescriptible que dividió el mar Rojo en un abrir y cerrar de ojos, sigue disponible para ti y para mí. La mayoría de nosotros no va a entrar, aleluya, ni va a poseer grandes cosas, pero ¿sabe algo? Dios nos ha dado un lugar que está al lado de nosotros, los vecinos, los familiares, los amigos. Dios nos ha dado la victoria en medio de las guerras, en medio de las luchas, en medio de las crisis que podamos estar viviendo, en medio de nuestros enemigos físicos, aún en nuestros enemigos emocionales y mentales. Dios nos dio la victoria. Nos dio la victoria y nos hace libre de la esclavitud, libre del pecado, libre de nuestros propios deseos y pasiones. Por lo tanto, tenemos que quitar toda intranquilidad y todo pensamiento negativo y comenzar a visualizar que en Dios todo es posible. Sí, déjame decírtelo, en Dios todo es posible. Para lo que tú crees que no puede haber solución, hay un Dios que te dice todo es posible. Y si esa es nuestra fe, entonces vemos, hermano, que Dios quiere trascender y darle a la iglesia un poder sobrenatural. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y que Jesucristo le transfiere su poder a la iglesia, Jesucristo nos dice que nos dará poder. Y a mí me encanta ese himno que dice: poder sin igual poder es Jesús, que murió en la cruz. Pero ¿sabe algo, hermano? ¿Qué significa poder entonces en el Nuevo Testamento? Cuando Jesús transfiere a la iglesia su poder, la palabra traducida, o de la forma en que se traduce la palabra poder en el Nuevo Testamento, va dirigido en dos formas. Número uno, dinamis. Y número dos, eusocia. Y cuando hablamos de dinamis, se traduce como la capacidad, la eficacia, la fuerza, la maravilla, los milagros, el poder, la potencia, la señal.
el valor. Y es importante, hermano y amigo que está mirando este video, que nosotros, Dios nos ha dado la eficacia de su palabra. Dios nos ha dado a nosotros la fuerza. En este tiempo en que estamos viviendo, muchos de los hijos de Dios necesitan recibir dinamis, fuerza espiritual, fuerza para poder estar, aleluya, en un lugar. Porque el estilo de vida de nosotros se cambió. El estilo de vida de los creyentes fue cambiado. Antes, que a veces pensábamos y nos estábamos cansados de ir a la iglesia, ahora mucha gente anhela ir a los templos, anhela buscar a Dios. Pero ahora Dios te dice: llénate de mi dinamis, llénate del poder, de la fuerza, de la eficacia, de la maravilla. Dios quiere actuar dándote poder, potencia, haciéndote que tu vida sea transformada en su autoridad y en esa fuerza de seguir hacia adelante, de luchar, de no detenerte, de no rendirte. Que tus manos no estén caídas, que tus rodillas no estén paralizadas, que al contrario, Dios lo que quiere hacer en tu vida es levantarte y decirte: es momento de caminar. Cuando Elías, aleluya, estaba en una depresión y se tiró a morir, Dios vino envió su ángel. Y cuando fue Elías y estaba allí quejándose, el ángel le dijo: come y bebe, porque largo camino te resta. Ahí Elías fue llenado con el alimento que vino del cielo y le dieron un dinamis, le dieron un poder que actuó en él para que hiciera algo maravilloso, algo que para todos los que nos están escuchando es imposible creer, aleluya, pensarlo con nuestra mente. Pero cuando nosotros nos transportamos en fe, vemos que la Biblia nos dice claramente que luego que Elías comió y bebió, caminó 40 días y 40 noches. En otras palabras, caminó 40 días, día y noche sin parar. Imagínese el dinamis que significó esa comida para la vida de Elías. Caminar 40 días y 40 noches hasta la montaña, hasta el monte Horeb. Cuando yo veo eso, hermano, Dios nos hace a nosotros entender que estamos viviendo un tiempo que Dios nos va a dar nuevas fuerzas. Dios nos va a dar un poder para actuar, para no desmayarnos, para no desanimarnos, para seguir hacia adelante confiando plenamente en Él. Dios quiere que nosotros nos llenemos de su eficacia para predicar la palabra con denuedo, que podamos predicar la palabra, aleluya, con un sazón, aleluya, que viene del cielo. Cuando vemos eso, hermano, tenemos que ser llenados del dinamis de Dios. Número 2, la otra definición de poder que nos dice en el Nuevo Testamento es eusocia. ¿Y qué significa eusocia? Eusocia significa autoridad delegada, derecho, privilegio. Esta última palabra supone el poder de ejercer el derecho del poder de Dios en la vida de los hombres. Dios nos dio el derecho y nos dio la autoridad. Jesús dijo: mayores cosas harán ustedes que la que yo he hecho. En otras palabras, que el poder a través del Espíritu Santo nos va a dar la autoridad sobre todo poder de las tinieblas, sobre todo poder del enemigo, sobre todo poder, aleluya, que se levante contra nosotros. Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la eusocia, nos ha dado el derecho, el privilegio, nos ha dado la autoridad para poder decirle a este monte, aleluya, muévete. Pero eso se tiene que hacer con fe. Eso se tiene que hacer con fe. Y es importante, hermano, que nosotros
recibamos y tengamos ese poder, esa autoridad. Porque no es lo mismo tener fuerza física que tener autoridad. Autoridad, como decía el centurión a Jesús, yo soy el que le digo a este hombre, muévete de aquí para allá, y lo hace. La autoridad que Dios nos da también es esa. Decirle al enemigo, sal de mi casa, sal de mi finanza, sal de la situación en que yo pueda estar viviendo. Dios nos ha dado autoridad para echar fuera, para pisar serpientes. La Biblia dice que nosotros estamos, aleluya, por encima del enemigo. Nos ha dado autoridad para vencer todo escorpión y toda serpiente. En otras palabras, todo poder de las tinieblas. Él nos ha dado autoridad. Y está en nosotros coger esa autoridad que Dios nos ha dado y ejercerla. Porque ¿de qué vale que Dios nos dio autoridad y la iglesia no ejecute, no actúe a base de esa autoridad? Hay gente que puede tener una capacidad para hacer cosas, pero si no la hace, ¿cómo lo va a saber que tiene ese privilegio? Nosotros tenemos que aprender que Dios nos ha dado dos cosas importantes: dinamis y eusocia. Nos ha dado poder, eficacia, y nos ha dado a nosotros esa fuerza para seguir hacia adelante. Pero también Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado el derecho, nos ha dado la autoridad para vencer. Y si yo creo eso, hermanos, somos más que victoriosos. Ahora, yo quiero compartir brevemente 4 maneras de nosotros llenarnos de ese poder de Dios. El poder de Dios está para nosotros, pero nosotros tenemos que actuar de una manera para que ese poder tome control de mí, para que yo pueda ejercer esa autoridad, ese dinamis en el Señor en mí. Para tanto, para yo poder ser lleno del poder de Dios, número 1, tengo que sumergirme en la palabra de Dios. Es importante nosotros conocer la palabra de Dios. Porque cuando el enemigo fue a tentar a Jesús y tentó a Jesús, en todas las tentaciones Jesús le dijo, escrito está. Quiere decir que con el diablo no se juega con filosofía. Con el diablo no se le dice, aleluya, con los títulos que tú puedas tener. Con el diablo se habla lo que dice y se reprende con lo que dice la palabra de Dios. Y si nos vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Y si nos vamos a Lucas capítulo 24, versículo 48, en esos versículos nos enseñan que el poder es dado para un testimonio efectivo y nosotros testificaremos, aleluya, la palabra de Dios. No hay razón para pensar que Dios encenderá la pólvora, aleluya, del Espíritu si nosotros no conocemos la palabra de Dios. Por eso, aleluya, cuando el enemigo venga para decirte, aleluya, que vas a carecer de necesidades, que vas a tener problemas económicos, que no vas a salir de la crisis económica, tú le tienes que decir, escrito está, aleluya, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando el enemigo venga a decirte, aleluya, tus enemigos te van a destruir, tú le tienes que decir al diablo, escrito está, aleluya, que Jehová, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros tenemos que aprender palabras, nosotros tenemos que saber textos bíblicos para cuando el enemigo venga a atacarnos, nosotros sepamos utilizar la espada la espada que es la palabra de Dios y nosotros poder arrebatar contra el enemigo. Así que el primer punto para llenarnos del poder de Dios es sumergirnos en la palabra de Dios. Es profundizar en la palabra de Dios. Es aprender lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿cómo tú vas a confiar en un Dios que tú no conoces? ¿Cómo tú vas a poder entender los propósitos de Dios para tu vida si no conoces a Dios? ¿Cómo tú vas a poder esperar algo de Dios si tú no lo sabes?
no tienes información. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña y nos ayuda a poder, aleluya, a poder hablarle. Yo le decía en estos días, el martes, que le predicaba a través de un medio tecnológico, de tecnología, a la iglesia de Jayuya, yo le decía algo que yo siempre oro. Cuando yo oro a Dios, yo le digo: Señor, nadie puede dar de lo que no tiene. Eso es algo sencillo, hermanos. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y si tú no estás lleno de la palabra de Dios, tú no puedes dar palabra. Si tú no estás lleno del poder de Dios, no vas a poder darle a otros la palabra y la autoridad de Cristo. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y nosotros como creyentes tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Tenemos que hacer teolosis. ¿Qué es teolosis? Llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Poder tener la capacidad y entender lo que Dios tiene para nosotros. El segundo punto para nosotros poder ser llenos del poder de Dios es creer en la palabra de Dios. Déjeme ser más específico. Es confiar en Dios. Es tener la fe, la seguridad, la convicción de lo que Dios ha dicho, Él hará. Dios es grande. Dios es poderoso. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente y omnipresente. Por lo tanto, confía en Dios. Confía en Él, que Él hará. Si Dios ha dicho que hará algo, yo no sé cómo Él lo va a hacer, pero yo sí sé que Él lo hará. Es importante que entendamos que Dios, a través de su gloria, nos da la victoria. Y la Biblia nos enseña muchos ejemplos de cosas que eran imposibles. Mire si era imposible que 300 hombres se enfrentaran a un ejército. Era imposible que con 5 panes y 2 peces se pudiese alimentar 5,000 personas. Era imposible que una mujer que tuviese 12 años de flujo de sangre, con solo tocar el manto de Jesús, quedara sana. Era imposible. Pero el Dios que yo te estoy hablando es el Dios de lo imposible. Por tal cosa yo tengo que tener confianza en Él. Yo tengo que entender que en Él radican sus maravillas. Las maravillas, los milagros, solo ocurren en el Señor, en el dador de la vida. Número 3. Para yo poder ser lleno del poder de Dios, yo tengo que orar intensamente y ayunar. Esta tercera forma, hermanos, es importante que aleluya, nosotros podemos llenarnos del Señor si no hablamos con Él. La Biblia me enseña que Jesús, siendo hijo de Dios, oraba sin cesar. Y Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 14 me dice que todos estos perseveraban unánime. Ahí donde está un detalle. Usted quiere una iglesia de poder, hay que orar unánime. Todo el mundo orando por la misma cosa. En un mismo sentir. En un mismo pedir. La iglesia de Dios, para poder ser llena del poder de Dios, hay que orar unánime. En oración. Y la Biblia me dice en Hechos 1:14 que era con oración y ruego. En otras palabras, era orando y postrándonos y humillándonos y llorando ante la presencia de Dios. Y dice la Biblia, con las mujeres, con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando vemos eso, hermanos, vemos que nosotros tenemos que ser, aleluya, tenemos que orar unánimes. Buscar el rostro de Dios. Porque si yo no oro, yo no tengo comunicación, ¿cómo yo me puedo enamorar de Dios? ¿Cómo yo puedo pretender que Dios me llene si yo estoy alejado de Él? Cuando usted
quiere a alguien, usted se comunica. Cuando usted quiere a alguien, usted trata de comunicarse con esa persona. Pero Dios quiere que tú le busques. Dice la Biblia, orar sin cesar. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo yo oro sin cesar? Y una vez, unos teólogos se reunieron, doctores de teología, hombres sabios, y ellos luchando entre ellos, batallando, ¿cómo es esto de orar sin cesar? Esto es imposible, decían ellos. Y la que limpiaba en aquel lugar empezaba a reírse. Y ellos allá filosofando, hablando palabras de ciencia, tratando de descifrar lo que Cristo quería decir, de orar sin cesar. Y aquella mujer que no tenía mucho estudio, pero estaba llena del poder de Dios. Oye, hermano, porque en los estudios no está el poder de Dios. Le puedo decir yo, hermano, que he estudiado, tengo mi doctorado, pero ¿sabe algo? Eso no me da mi poder. El poder de Dios es cuando nosotros tenemos una vida de intercesión, una vida con Dios. En eso está el poder. Y aquella mujer se reía. Y en una se dieron cuenta los teólogos que aquella mujer se reía de ellos y le preguntaron, oiga, ven acá, pero ¿por qué usted se ríe? Y ellos le dicen, ustedes con tanto estudio no saben lo que es orar sin cesar. Y ellos le dijeron, pues explícanos. Orar sin cesar no es estar de rodillas a las 24 horas. Orar sin cesar es que cuando yo voy a limpiar este lugar y comienzo a limpiar y a barrer este sitio, yo empiezo a orar y digo, Señor, así como yo estoy barriendo y sacando el polvo de este lugar, limpia mi corazón, limpia mi alma. Y que cuando yo lavo los platos, le digo, Señor, así como el agua, aleluya, el jabón limpian estos platos, que tu sangre los limpie a cada uno de nosotros y nos limpie. Empiezo cada tarea que hago, le presento a Dios lo que hago. Y eso es orar sin cesar. Orar sin cesar significa todo lo que yo voy a hacer, se lo presento a Dios. Y cuando yo hago eso, y de vez en cuando saco el tiempo para dejar de comer y ayuno, entonces estoy utilizando los medios de gracia para ser fortalecido. Oiga, hermano, porque orar no es comprar a Dios. A Dios no se le ora para comprarlo. El ayuno no es para comprar el favor de Dios. Dios está atento al clamor de sus hijos. Pero el orar nos conecta con Dios. Y el ayuno nos fortalece para el día malo, para el día de la prueba, para el día de la crisis. El orar es como usted depositar en el banco y el ayuno también. Pero en vez de depositar en los bancos terrenales, está depositando en los bancos del cielo. Y cuando usted tiene crisis y necesidad y no tiene efectivo, usted va, aleluya, a donde los bancos. Pues de igual manera, nosotros cuando viene el día malo, el día de la prueba, el día de la crisis, vamos al banco del cielo. Y allí tenemos depositado nuestra oración. Alabado Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender eso. Número 4, obedece a Dios y al Espíritu Santo. Sé fiel y obediente. La cuarta manera para poder ser lleno del poder de Dios es ser fiel, es ser obediente, es cumplir los propósitos de Dios para tu vida. En Juan capítulo 14, versículo 23 al 26 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Es importante que si guardamos y venimos a él. Así que él dice y sigue diciéndonos en Juan capítulo 24, el que no ama no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Oiga, hermano, aquí la palabra de Dios me está diciendo que el que no ama no guarda la palabra de Dios. Pero si yo amo a Dios, yo tengo que ser fiel a Dios y yo tengo que cumplir los mandamientos de Dios. Y la Biblia me dice que el Padre me amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto es una promesa para todo aquel que dice ser creyente. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que ser obedientes. Tenemos que guardar la palabra de Dios. Y al guardar la palabra de Dios, Dios hará morada con nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos llenará. Vendrá a nosotros, estará en nuestra casa. Mas dice que el Consolador, aleluya, el Espíritu Santo a quien Padre enviará, el Espíritu Santo está en nosotros y dice aquí que Él nos enseñará todas las cosas y te recordará todo lo que ha dicho. El Espíritu Santo te enseña, te dirige, te guía, te guarda y te enseña cómo agradar a Dios. Y cuando tú guardas la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo toma control de ti. Y va a decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando yo estoy convencido que el poder del Espíritu Santo, aleluya, tiene que actuar en nosotros, es cuando yo busco más el rostro de Dios, es cuando yo más, aleluya, soy obediente, es cuando más aprendo su palabra, es cuando más oro, ruego, ayuno. Pero sobre todo, soy obediente. Porque de qué vale que ores mucho y que ayune y sea un fariseo que no sepa dirigirte por el Espíritu Santo. Es importante que nosotros seamos fieles y obedientes al Señor. Dios te quiere llenar. Dios quiere, como decía, aleluya, la palabra del Señor. En la porción que leímos inicialmente, aleluya, que decía en el Salmo 62, versículo 11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Dios quiere actuar en tu vida. Dios quiere accionar su poder en ti y en tu familia. Dios quiere trascender más allá de lo natural. Y Dios quiere que su iglesia comience a vivir en lo sobrenatural, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, viviendo para Dios en plenitud. Para yo hacer esto, yo tengo que confiar plenamente en Él. Y yo tengo que darle mi vida a Dios. Pero no de la boca para afuera, sino que sea de lo más profundo de nuestro corazón. Dios quiere establecer su reino en ti. Que el Evangelio del Señor sea tomando control en tu mente, en tu alma y en tu cuerpo. En todo tu ser, tú puedas vivir para Dios. Dios es grande, Dios es maravilloso y Dios quiere lo mejor para ti. Si quieres vivir en el poder de Dios, haz estas 4 cosas que hemos hablado. Es importante que lo puedas hacer, que el dinamis, que es el dinamismo, y la eusocia, que es la capacidad, es la autoridad que Dios quiere darte, se hace cuando somos sumergidos en la palabra de Dios. Cuando creemos en la palabra de Dios, cuando tenemos fe y bendito Dios. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Espero que Dios sea con ustedes. Oramos. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú bendiga a los amigos y hermanos que nos puedan estar viendo. Que tu mano poderosa sea con cada uno. Que tú les sigas bendiciendo de manera especial.
Te damos gracias, Señor, por las vidas que nos están viendo y nos verán en cada una de nuestras redes sociales. Te damos gracias, Señor, por tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere decirnos algo, una petición, puede escribirnos en estos mensajes, ¿verdad? Aquí en Facebook. También nos puede ver en Twitter, nos puede ver en YouTube, nos ve a través de, ¿verdad? Mi nombre es Héctor J. Corraliza. Ahí están todas nuestras predicaciones, nuestros sermones. Así que le invitamos para que pueda estar con nosotros. Dios les bendiga rica y abundantemente. Queremos extender un abrazo a los hermanos de nuestra iglesia que pastoreo allá en la iglesia cristiana de Nazareno Cristianos Unidos en Cabo Rojo. Así que bendecimos a nuestra hermana Ángela que nos está viendo y a cada uno que nos puedan ver más adelante. Dios me le bendiga, Dios le guarde a María, Dios bendiga a María, ¿verdad? A nuestra tía, a Michelle y a todos los demás que se han unido. Dios les bendiga, muchas bendiciones. Nos veremos el domingo con el favor de Dios. Adelante en el Señor.